Nuestras vidas, mis amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados. Jeremías capítulo 29, rápidamente. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Quiero decir antes de leer que este pasaje, mis amados hermanos, que leo hoy de Jeremías capítulo 29, ya he estado hablando, o estuve hablando más bien, por mucho tiempo, el contexto de este versículo que vamos a leer. Lo estuve hablando en Nehemías como por un año y pasados, y también lo di en contexto hace unos mesecitos atrás, 2-3 meses, que prediqué acerca del Salmo 137. Y hoy quiero recalcar, hoy que estamos orando, mis amados hermanos, por nuestra tierra, hoy que estamos, mis amados, nos hemos venido por ese propósito también. Entonces quiero decirlo nuevamente ya. Y quisiera que nos colocáramos en pie, mis amados hermanos, por un momento. Que tome su Biblia allí, la versión que usted tiene, la palabra del Señor, porque quiero que la lea en la versión que usted tiene. Y entonces vamos a leer también la palabra del Señor. Dice el Señor: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dice otra versión: además busquen el bienestar, repita conmigo esa palabra, bienestar, de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Dice otra versión: y trabajen, repita conmigo, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde les envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Vuelvo con otra versión: busquen, repita conmigo esa palabra, busquen. Dice: el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de Él. Y la última dice: además trabajen para que se prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. El Señor bendiga su palabra. Se pueden sentar, mis amados hermanos. En esta palabra que acabo de leer, en este versículo, mis amados hermanos, voy a volver a recalcar el contexto acerca de lo que estaba sucediendo. Vuelvo y digo, lo hablé como por año y medio, lo hablé hace como 3 meses, y hoy quiero volverlo a recalcar bajo este título: Dios tiene un plan en medio de tu prueba. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios tiene un plan en medio de tu prueba. Ahora yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos estamos pasando o hemos pasado por problemas o dificultades? Para levante su mano. Muy bien, todos, ¿cierto? Y le tengo una noticia: la seguiremos pasando, mi amado hermano. Mientras estemos con los pies puestos aquí en la tierra, seguiremos pasando por problemas, seguiremos pasando por dificultades, seguiremos pasando por angustia, pero tenemos la certeza que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios tiene un plan en medio de todo lo que nos está o nos puede estar pasando, mis amados hermanos. Porque a pesar de que el pueblo estaba cautivo en Babilonia, ya voy a recalcar nuevamente el contexto, Dios no nos deja solos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos deja solos. El diablo nos hace creer que estamos solos. Cuando usted está en problemas y dificultades, cuando usted está en angustia, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene situaciones difíciles, económicas, en su familia, lo que sea, el diablo nos quiere hacer creer que estamos solos. Pero la palabra del Señor hoy nos sigue recalcando, mi amado hermano, que en medio de todo ello podemos tener la certeza que Dios está con nosotros y que Dios tiene un plan a tu favor.
y a mi favor y nos sacará victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si yo quiero apegarme a ese plan que el Señor tiene, ese plan que Dios tiene en medio de la prueba y la dificultad, mi amado hermano, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer el por qué estoy allí. Vamos, repita conmigo, mi amado hermano, reconocer por qué estoy allí. Recordemos el contexto. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben. Quisiera ver la mano levantada y los que se acuerdan del contexto de esto. Quisiera ver la mano levantada. ¿Ah? Bueno, listo. Entonces, muy bien, bendiciones por eso. Voy a recordarles el contexto. El Señor, por el pecado del pueblo de Israel, el pueblo se dividió en dos partes. ¿Se acuerdan? Siempre les he comentado esa parte, porque cuando hay pecado en medio del pueblo, siempre el diablo va a intentar venir con situaciones problemáticas, con angustias, con divisiones, con lo que sea. Y entonces el pueblo estaba allí, se había dividido en la parte norte y la parte sur. En el reinado de Salomón, pueblo de Israel y la parte abajo de Judá. Resulta que el pueblo de Israel, mi amado hermano, como siempre les he recordado, estuvo pecando delante del Señor, y el Señor, mis amados, les envió profetas, y el pueblo no escuchó por muchos años, y Dios permitió entonces que el pueblo de Israel fuera abatido allí, mis amados hermanos, por los asirios. ¿Se acuerdan de eso? Quienes están con la pastora en las clases de Yerem me entienden muy bien esta parte. Fueron abatidos por parte de los asirios. Y escucha bien esta cifra, mi amado hermano, que siempre le he recalcado: 134 años después de haber profetas en el pueblo en la parte sur, y de ver que a sus hermanos de la parte norte estaban pasando por situaciones críticas, y Dios enviaba en la parte sur profetas para recalcarle que se volvieran de su pecado, pero no se volvieron. Y entonces Dios permite, mi amado hermano, que viniera el pueblo de Babilonia, los llevara cautivos a Babilonia, a la parte sur, a Judá. Porque a pesar de estar viendo el pecado, mi amado hermano, yo quiero que usted siempre piense eso, y siempre se los he recalcado, y hoy se los recalco nuevamente. Nosotros somos tan testarudos muchas veces delante de la presencia del Señor, que vemos lo que pasa cuando desobedecemos al Señor, y muchas veces nosotros seguimos insistiendo. Lo hemos visto en hermanos, lo que pasa. Hemos visto en la gente de afuera lo que pasa, y cuando llega a nosotros nos creemos como Sansón en su primera etapa: esta vez me libraré como las demás. Pero Dios, mi amado hermano, quiero decirte en este día, recalcarle nuevamente, mi amado hermano, que no deja pasar por alto. Una cosa es que Él nos ame, una cosa es que esté con nosotros en medio de la prueba, pero la prueba por la desobediencia llega. Porque llega. ¿Me está entendiendo? Llega porque llega. De una u otra manera, mi amado hermano, y es una palabra, no es una palabra hoy de desánimo, es una palabra de aliento, una palabra de decirle, hagámosle caso al Señor, una palabra de decirle, obedezcamos la palabra, una palabra de decirle, Dios quiere lo mejor para nosotros, una palabra que dice, vamos adelante con el Señor, mi amado hermano, no sigamos dando vueltas al desierto, sino que marchemos hacia donde Dios tiene preparada la mesa para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vino Nabucodonosor, se llevó al pueblo, y recuerden que el Salmo 137, perdón, yo sé que ustedes casi no lo pueden ver ahí, pero yo lo puse por mí para recordarlo yo. El Salmo 137, que lo prediqué y está también aquí en YouTube, es una voz de angustia, una voz de desespero, es una voz donde ellos dicen: cuando estábamos cautivos en Babilonia, allí nos sentábamos, llorábamos en medio de la prueba. ¿Por qué, mi amado hermano? Bueno, pero les termino. Y
arrepentimiento, donde ellos pedían justicia, donde ellos le decían al Señor: Señor, acuérdate de Babilonia, oh Dios, dale su pago. Y también al pueblo de Edom por aquí, que están diciendo: también dale el pago a Edom, dale el pago a Babilonia. Allí cuando se paraban y decían: de nuestra tierra que nos sacaron, arrasarla hasta sus cimientos. Y entonces les recuerdo el contexto: cuando Babilonia llegó a sacar al pueblo, no fue por aquí, sí, vamos a llevarlos cautivos, no. Cogían a las mujeres en embarazo, ¿se acuerdan que les comenté eso? Les rajaban los vientres, les sacaban los pechos y los estrellaban contra la peña, contra las calles de la ciudad. Era un sangrero, era una masacre, eso era una carnicería. Y por eso ellos decían, aquí pidiendo justicia al Señor, en el Salmo 137, que lo escribieron, mi amado hermano, de lo que estaban pasando en Babilonia en el cautiverio. Ellos decían: Señor, bienaventurado el que te diera el pago a Babilonia. Y decía: el que tomara tus hijos y los estrellara también contra la peña. Es decir, el que tome sus hijos y haga con ustedes lo que ustedes hicieron con nosotros. ¿Me están entendiendo? Era una palabra de resentimiento, era una palabra de angustia. Salmo 137 es una palabra de todo lo que habían perdido. Era una palabra de venganza, mi amado hermano. Una palabra de tristeza. Cuando usted ve ese salmo, aunque la gente lo bailaba, como digo yo siempre en las discotecas: like the rivers of Babylon, there we sat down, there we were. When we remember Zion. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de este? Ajá. Aunque la gente lo baile en las discotecas, es una palabra de resentimiento, de angustia, de venganza, de todo esto, por todo lo que habían pasado. Y de Edom, vuelvo y les digo rápidamente, mi amado hermano, y de Edom eran los de los hermanos. ¿Se acuerdan? Edom, los edomitas, eran hijos de ¿quién? De Saúl. Y entonces, porque era Jacob, Esaú, Dios escoge a Jacob para ser el pueblo de Israel, y Esaú vendió su primogenitura, una palabra que predicó Carlos hace años atrás. Vendió su primogenitura, y este pueblo de Edom eran los medio hermanos. Y cuando llegó a Babilonia a arrasar con todo, los edomitas, o sea, sus hermanos del pueblo, por eso ellos pedían justicia contra sus propios hermanos. Dice que se pararon en las entradas de la ciudad, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, y que todos los que se podían escapar de la masacre, los mismos hermanos los remataban aquí y les daban. Y dice también la palabra del Señor, no tengo tiempo de mostrarle todos los pasajes, pero que los que lograron escapar, los edomitas los entregaron. Allá están. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? Por eso ellos pedían justicia. Y el Señor, y es más, hasta se burlaban, se reían, porque la palabra del Señor dice, el Señor hablaba por medio del profeta y decía: no debiste haberte reído de tu hermano el día de la masacre. Me los imagino a los mismos hermanos y a nosotros masacrándolos allá, masacrando las familias, masacrando los hijos, masacrando las embarazadas, bajándoles sus vientres, estrellando a los niños contra vuelvo y digo, era una carnicería, como les comentaba en una ocasión. Yo creo que uno andaba por esa calle y era ensangrentado, mi amado hermano, todo de lo que había pasado. Ahora, lo que voy es esto, porque es bueno ese contexto, para contarlo, pues, para contarlo. Me agrada cada vez que paso y veo toda esa parte de ese contexto con sus versículos, aunque no tengo tiempo de leerlos. Pero lo que quiero recalcarles aquí es que ellos, mi amado hermano, es que el pueblo en ese momento reconocía porque estaban allí. Ellos lo reconocían. Cuando ellos hablaban de esto, mi amado hermano, en el Salmo 137, ellos estaban reconociendo que tenían un Dios grande y poderoso, reconocían que tenían un Dios amoroso, reconocían que tenían un Dios dueño de todo el poder, que Él es el dueño de la venganza, que Él es el dueño de la justicia, mi amado hermano, y que ellos estaban allí porque habían cometido pecado contra Dios. ¿Usted me está entendiendo? Lo primero que yo tengo que hacer, mi amado hermano,
acogerme al plan de Dios, porque Dios tiene un plan conmigo en medio de la prueba, es reconocer porque estoy en la prueba. ¿Usted me está entendiendo? Dígale a la persona que tiene a su lado, reconoce. ¿Ven? Tenemos que ser conscientes, mi amado hermano, y aprender. Ellos eran conscientes de eso. Ellos eran conscientes que tenían un Dios grande y poderoso. Que no era porque no tuvieran un Dios fuerte, grande y poderoso, no, era el dueño de todo, mi amado hermano, pero que estaban allí porque le habían fallado a Dios. Y yo quiero decirle algo. En medio de la prueba, lo primero que yo tengo que hacer para salir victorioso, mi amado hermano, para empezar un proceso con el Señor, es reconocer. Luego le digo, ¿por qué estoy allí? Amén. ¿Por qué estoy allí? Muchas veces, mis amados hermanos, yo siempre he dicho, tenemos pruebas porque vienen situaciones a nuestras vidas. Llegó una enfermedad, no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero otras veces tenemos pruebas porque nosotros mismos nos metemos en la prueba. Y el mayor porcentaje de nuestras pruebas es porque nos metemos nosotros mismos en las pruebas. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar. Y el Señor lo primero que quiere hacer en medio de nuestra vida es, mi amado hermano, que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios grande y poderoso, pero que si estoy allí, tal vez porque Dios quiere que aprenda algo y tomar la enseñanza y continuar, dejar de lamentarme y continuar, marchar en el crecimiento con el Señor en medio de la prueba y en medio de la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo es, mi amado hermano, aprende del propósito de la prueba. El Señor le dijo al pueblo lo siguiente en el versículo, dice, de la ciudad a la cual los hice transportar, a donde los he deportado, diferentes versiones, de la ciudad donde los envié a destierro, de la ciudad a la que los he enviado. Yo le hago una pregunta a usted, mi amado hermano, ¿quién los había enviado allí? ¿Escucho? Ustedes van esperando, Carlos lo dijo, Leo también. ¿Será que me tengo ahí o...? ¿Quién los había llevado allí? ¿Quién había permitido que los llevaran allá? El Señor. Lea la palabra del Señor. El Señor está diciendo, a la cual los hice transportar. Nada ocurre sin la voluntad del Señor. Nada. Tal vez usted se siente enfermo, mi amado hermano, y muchas veces quiera renegar contra Dios, pero nada ocurre sin la voluntad del Señor. Tal vez usted se siente en situaciones económicas críticas, mi amado hermano, pero nada ocurre sin la voluntad del Señor, porque Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida a través de esa prueba. Amén. Pero aquí, mi amado hermano, vuelvo a lo mismo, mis amados, era que ellos necesitaban concientizarse y aprender el propósito del por qué estaban allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y él les dice, el Señor les dijo, mire, oren por la paz de esta ciudad, mi amado hermano, porque hay una paz que viene en medio de la prueba, que solamente puede el Señor dar. El Señor dice, estas cosas nos he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. En medio de cualquier problema y dificultad que tengamos, Dios tiene un plan y estamos con el vencedor. Amén. Podemos tener esa seguridad que estamos con el vencedor. Amén. Y entonces, cuando uno está en la prueba, mi amado hermano, lo que uno menos quiere es, el Señor le dijo, pidan por la paz de esta ciudad. Cuando uno está en una prueba, lo que menos quiere es alabar, glorificar el nombre del Señor. Uno no quiere pasar por la prueba, uno quiere zafarse de la prueba, mi amado hermano, pero debemos aprender el propósito. ¿Cuál era el propósito del cual el Señor los tenía allí? El pueblo había fallado al Señor, había andado en idolatría, estaba haciendo lo que se le daba a su voluntad, mi amado hermano.
en ese tiempo y ellos debían aprender a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debían aprender a obedecer. Hermano, yo le invito hoy y te digo a los que tienen pruebas y dificultades, a los que tenemos problemas y dificultades, mi amado hermano, Dios tiene un plan y lo principal es aprender, reconocer y aprender el propósito de por qué estamos allí, para no volver a cometer el mismo error. ¿Cuántos dicen amén? Para no seguir dando vueltas al desierto. Es importante porque Dios sí tiene un plan, vuelvo y les digo. Lo otro es, entonces hermano, lo tercero es, en medio de la prueba, para pegarme al plan de Dios, es obedecer la dirección del Señor. Mírenme un momento. Usted puede reconocer por qué está en esa prueba. Usted puede conocer el propósito de decir, es que yo estoy aquí es por esto. Me metí en una deuda que no me debí meter. Me junté con alguien que no me debí juntar. ¿Usted me está entendiendo? Usted puede conocer el porqué, usted puede saber el propósito y de que Dios le está hablando de que no lo debe volver a hacer. Pero si usted no obedece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? Vamos a seguir en la prueba. Vamos a seguir dándole vueltas al desierto. El Señor va a permitir, porque vuelvo y le digo, mi amado hermano, nada ocurre sin la voluntad del Señor. El Señor va a permitir que siga dando vueltas en el desierto, que siga en Babilonia hasta que se cumpla el tiempo que el Señor ha dicho. Que Dios tiene un tiempo para todo. Y entonces el Señor dice, procuren la paz de la ciudad, la que los dice transportar, no hagan por ella, porque en su paz vosotros tenéis paz. El Señor estaba dando una dirección, cuando dicen amén. Y era deber del pueblo acatar esa dirección que el Señor estaba diciendo en ese momento. Tal vez el pueblo, escúcheme, amado hermano, le voy a comentar algo, le voy a recordar algo rápidamente. Tal vez el pueblo estaba pensando allá, Señor, lo que manifestaban en el Salmo 137. Señor, dale el paz a esta ciudad. Venga, Señor, sáquenos de esta prueba. Que alguien venga y estrelle, bienaventurado, que estrelle sus hijos contra la peña, como ellos hicieron con nosotros. Y tal vez estaban pronunciando allí un juicio, porque cuando uno está en una prueba, una dificultad, cuando usted ha sido traicionado por algo, usted quiere juicio sobre esa persona, ¿sí o no? Cuando usted está pasando por algo, usted quiere que eso se acabe pronto, mi amado hermano, que eso que está causando la prueba, hermano, lo suelte y sea buscado allí. Pero el Señor viene con una dirección y le dice, no, señores, no es así. Procuren la paz de esta ciudad, procuren el bienestar de esta ciudad, oren por esta ciudad, trabajen por esta ciudad, porque mientras ustedes estén aquí, su paz dependerá de esta ciudad. Amén. Entonces, lo que yo quiero decir, hermano, es que necesitamos aprender a obedecer en medio de la prueba. Repita conmigo esa palabra, obedecer. Vuelvo y digo, usted y yo lo que menos queremos es obedecer, pero hay que obedecer. ¿Me está entendiendo? Hay que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Hay que obedecer la dirección, la directriz que el Señor nos está guiando. Cuando usted está pasando por una prueba, y es una prueba porque usted se metió y viene un líder, o vienen los pastores de la iglesia y dicen, mire, usted está pasando por eso, vamos a hablar, hay que ayunar por eso. Usted no se puede resentir, usted tiene que obedecer. Porque Dios le está hablando. Y el pueblo no podía aquí, mi amado hermano, despecharse y decir, no, es que, no. El pueblo tenía que obedecer lo que estaba diciendo el Señor por medio del profeta. Estaba diciendo, procuren, trabajen. ¿Están entendiendo? Oren por esta ciudad. Hay que aprender a obedecer. Lo otro es que Dios estaba dando una indicación, mi amado hermano, y había que obedecerla, porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae castigo. Y eso no es ningún eslogan. Vean la palabra del Señor. Se me fue el capítulo de Deuteronomios, donde está hablando
las bendiciones, ¿cuántos lo han leído? Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos lo hemos leído? La obediencia trae bendición. Pueblo, iglesia, MCC, hay que obedecer al Señor. Hay que tomar la Biblia. Si el Señor dice, hay que hacer esto, obedezcamos al Señor porque es para nuestro beneficio. Si el Señor dice, por medio de los profetas, por medio del liderazgo, por medio de los sueños, algo quiere el enemigo aquí, en medio de la iglesia, hermano, párese y batalle por su familia. Y si no quiere batallar por su familia, párese y batalle por usted. Hay que obedecer lo que el Señor nos está mandando. Porque muchas veces decimos, ay, es que si yo fuera a ese pueblo, no, oiga aquí. No sé si Israel Dios hoy en día. Injertados en Israel. Estoy obedeciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Hay que levantarse a orar, hay que levantarse a ayudar. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque eso es lo que quiere el Señor, lo que quiere para nosotros es bendición. Bendición para nuestra vida, para nuestras generaciones, para nuestra economía, para nuestro trabajo, para nuestras empresas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Obedecer. Y hay que dejar a un lado el egoísmo y hacer lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. A muchas personas les cuesta obedecer porque siempre es, vuelvo y digo las palabras clásicas que yo siempre regalgo aquí. Es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo pienso, es que según como yo lo miro. Pero yo vuelvo a recalcarlo, la vida cristiana no trata de eso. La vida cristiana trata de lo que a Dios le parece, lo que Dios cree, lo que Dios piensa. Eso es lo que vale en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Si hay un rey, hay que obedecer la ley del rey. ¿Para cuántos el Señor es su rey? Amén. Y entonces yo me imagino a esta gente allí vacilando entre estos dos sentimientos, entre el orar por la paz. Escuchen. Y Señor, darles el pago. Entre ese resentimiento, Señor, darles el pago que extrañan a tus hijos, así como lo hicieron. Bienaventurado que venga. Y entre el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios no es su pensamiento. El tan lejos está el oriente, occidente, norte y sur, los cielos y la tierra. El pensamiento de Dios es el pensamiento nuestro. Ellos querían juicio y Dios les estaba diciendo, oren por ellos. ¿Me están entendiendo? Recuerden siempre el pensamiento de Dios en medio de la prueba no es el pensamiento suyo. No es lo que usted y yo queramos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y me los imagino a ellos aquí luchando por ello, pero era un mandato. Y ustedes dirán, pero un mandato. Sí, pero era un mandato que tenía una promesa. Porque el Señor les dice, oren por este pueblo, trabajen por este pueblo, apáguense por este pueblo. Porque cuando este pueblo está bien, entonces ustedes, su familia, sus generaciones también tendrán bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Hay bienestar en obedecer al Señor. Él no nos pide algo para cogernos del cuello y porque se deleite. ¿Cuántos dicen amén? Sí, habían acabado de matar sus familias, muchos de sus hijos, sus familias allí, sus propiedades. Estaban en un país diferente y eso sí que es problema. Usted y yo tal vez nos quejemos por una prueba porque no tengo con qué salir o algo así por el estilo, ¿me entienden? Pero esto sí que era prueba. No tenían nada. Eran cautivos allí, porque su familia había muerto allí, mi amado hermano. Pero en medio de la prueba, Dios le estaba diciendo, yo soy capaz de bendecirlos en medio de la prueba. No importa por lo que estemos pasando, Dios es capaz de bendecirnos en medio de esa prueba. ¿Cuántos dicen amén? Concientizarnos, mi amado hermano, de que hay una promesa de bendición al obedecer la dirección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén?
El profeta les estaba diciendo en todo ese mismo pasaje que cuando se cumplan 70 años yo vendré. Hay una promesa de bendición al obedecer la dirección. ¿Cuántos dicen amén? Concientizarnos que hay una bendición, mi amado hermano, al obedecer al Señor. Y el Señor les está diciendo: oren por este pueblo, oren por esta ciudad. Hace mucho tiempo atrás yo tomé este pasaje en otro tema que en un punto que decía: si donde yo estoy están bien, yo también estoy bien. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Si donde yo estoy están bien, yo también estoy bien. Escuchen, mi amado hermano, y se los voy a recortar de hace como más de 10 años atrás, pero se lo recuerdo. Si en esta ciudad está bien, usted y yo estamos bien. Porque usted puede tener una muy bonita casa, pero si hay violencia y si hay escasez en la ciudad, su casa no va a valer nada. ¿Me está entendiendo? Si el país donde estamos está bien, nosotros también estamos bien. O si no, preguntémosle a nuestros hermanos los venezolanos. Si la iglesia donde estoy está bien, yo también estoy bien. Porque si el Señor dice: yo voy a bendecir la iglesia, párense en la iglesia, oren, ayuden por esta iglesia. Mi amado hermano, recuerde que la iglesia somos todos nosotros. Entonces, cuando se dice que Dios quiere bendecir la iglesia, está bien, tú también estás bien, porque tú eres la iglesia. Que levántate y batalla, pelea por tu bendición. ¿Me está entendiendo? Pelea por tu vida, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus generaciones. Tal vez lo que nosotros queremos menos hacer en medio de la prueba es orar por nuestra ciudad, por nuestra iglesia. Yo quiero dormir. Por eso digo, hay que dejar a un lado el egoísmo. Yo. Tal vez usted ha querido nacer en Europa. Tal vez cuando se están mirando casas bonitas por allá, no, a ver, yo nací en otra familia. ¿Cuántos de aquí han pensado eso algún día? Sí, una vez no, está bien. Un aplauso al Señor por la valentía. Yo también lo pensé cuando era joven, porque yo tuve que nacer en esta familia. ¿Está entendiendo, hermano? Tal vez usted haya querido nacer en otro país en medio de una condición, o como relataba un amigo mío que trabajó, una persona que trabajó conmigo en un instituto de inglés, decía una vez en Facebook: coloca, será muy tarde para envolverme en unos pañales y que me dejen en una canasta en la puerta de la casa de un millonario. Tal vez usted haya querido nacer en otra cosa, tener otras cosas, pero es aquí donde estamos. Y aquí el Señor nos va a bendecir. Así que levántate y pelea por tu bendición. Porque donde quiera que estuvieras, allá tendrías que levantarte y pelear por la bendición del Señor. Porque ese es otro mensaje que tengo otro día. Las bendiciones del Señor se ganan en la batalla. Eso no se gana diciendo: yo soy cristiano. No, eso se gana batallando. Y cuando usted no ve, y cuando usted está enfermo y se siente mal, usted tiene que seguir batallando. Ahí se gana la batalla del Señor. Y cuando usted no tiene con qué pagar y dice: no, pero el Señor proveerá, y se mete en ayuno de oración, en vez de meterse en la quejabanza, se mete en la alabanza. ¡Ay, el Señor provee! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, dejemos de soñar y comencemos a valorar el lugar donde estamos. El Señor dice: hay que orar por esta tierra, oremos por esta tierra. Si el Señor dice: hay que orar por la iglesia, oremos por la iglesia. Si el Señor dice: hay que orar por este país, hay que orar por este país. ¿Cuántos dicen amén? La carta de Jeremías, mi amado hermano, la carta de lo que estaba diciendo aquí el profeta, eran unas palabras de bendición. No era palabras de... No. Era una palabra de bendición. Era un mensaje de esperanza que le decía al pueblo: en medio de lo que está pasando, ustedes pueden tener bendición. ¿Cuántos dicen amén?
porque Dios tiene un plan en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Y este era un mensaje, mi amado hermano, para todo el pueblo, para los profetas, para Jeremías, para los ancianos, para los sacerdotes, para todo el pueblo, dice la palabra del Señor. Mi amado hermano, y quiero decirle esto: cuando yo valoro, escucha bien lo que le voy a decir, cuando yo valoro y me apropio del lugar donde Dios me ha colocado, puedo empezar a florecer en medio de cualquier situación. ¿Usted me escuchó, mi amado? Cuando yo valoro y me apropio del lugar donde Dios me ha colocado, puedo empezar a florecer en medio de cualquier situación. Deja de lamentarte y párate y florece. Porque el contexto de la carta, mi amado hermano, era que el Señor también estaba diciendo al pueblo por medio del profeta Jeremías. Escuchen bien, miren acá. Se dice que el pueblo no quería tener hijos. Se dice que el pueblo estaba perezado, no quería hacer nada, porque le oraban al Señor. Y el Salmo 137 es una prueba de hecho, debes el pago, la justicia del Señor. Y se dice, algunos comentaristas, que no querían tener familia. Pero el Señor viene por medio del profeta Jeremías, mi amado hermano, y le dice: fructifíquense, multiplíquense, planten viñas, cásense, multiplíquense aquí, no se disminuyan, porque cuando se llegue el tiempo yo voy a venir por ustedes. Hermano, les estaba diciendo: florezcan en medio de la guerra. No más quejabanza, mi amado hermano, y más alabanza y florecimiento en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo otro es que cuando valoro y me apropio del lugar donde Dios me ha colocado, puedo empezar a florecer en medio de cualquier situación y a vencer la desesperanza. Esto era un mensaje de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza cuando Dios te dice en medio de la prueba: yo tengo un plan, levántate, batalla y florece. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, mi amado hermano, hoy quiero decirle: no se deje marchitar en medio de la prueba. Levántate, porque Dios tiene un plan. Prepárate, apropiate de lo que Dios te ha dicho en la palabra del Señor. No la dejes olvidar, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No te eches a morir. Porque hay dos posibilidades en medio de la prueba. Y en medio de la enfermedad que he pasado y va a pasar, algunos hermanos me también, el pastor dice: no, como unos 2 o 3 hermanos, no se ha sentido como desanimado, angustiado. ¿Quiere que le diga la verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay dos posibilidades en medio de la prueba. O me echo a llorar como el pueblo y cuelgo mi ministerio y cuelgo el arpa, como decía el pueblo en el Salmo 147, colgamos nuestras arpas. Ya no querían alabar al Señor en medio de la prueba. O tengo esa posibilidad: cuelgo el ministerio, cuelgo mi arpa, cuelgo los instrumentos, dejo de alabar al Señor, me echo a llorar y a morir. Yo aquí, harán de empezar por mí, o me levanto creyendo que yo tengo un Dios grande y poderoso, como decía Job, aunque él me matara, que me desesperaré. Usted y yo tenemos esas dos posibilidades. ¿Cuál quiere tomar? Porque en la primera el diablo va a aprovechar, va, mi amado hermano, a pretender acabar. Pero en la segunda, cuando le creemos al Señor, no importa el tiempo que pase, porque Dios tiene un tiempo para todo, mi amado hermano. Entonces Dios vendrá y nos sorprenderá. ¿Cuántos dicen amén? Nos sorprenderá. Y por eso, mi amado hermano, ya el penúltimo punto es: tranquilícese en medio de esa prueba. Ya voy a hacer caso, tranquilícese. Dice: procuren la paz.
Levante la mano los que estamos pasando por pruebas o dificultades. Levántela. Escuche esta palabra del Señor. Procuremos la paz porque nos va a sorprender. Él me va a sorprender. Lo de repente de Dios. ¿Se acuerdan la palabra de hace 8 días? ¿Cómo era el título de la palabra? No digan. De repente. Provoca un de repente. Se vale la pasteleada porque eso significa que está aprendiendo y está notando. ¿Cuántos dicen amén? Provoca un de repente. Los de repente de Dios no se crean en la quejabanza. Los de repente de Dios se crean como nos habló la palabra en la alabanza. En medio de la prueba. ¿Se entiende? Tú te imaginas, Carlos, yo sé que tú te lo imaginas cuando estabas escuchando Pablo y Silas allá. Cogidos del cepo, manos y pies. Y Pablo a Silas. Y Pablo. Esos presos de pronto hubieran dicho: ahorita vamos a hablar por el pan que está. Esos presos que no conocían del Señor. Hermano, levántate. No le des lástima al enemigo. ¿Me está entendiendo? Porque usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso. Levántate más bien y deja de darle lástima, amado hermano, y creamos la palabra del Señor, que hoy nos está diciendo: yo tengo un plan para ti en medio de la prueba. Amén. La palabra del Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tengo esa posibilidad de perseverar en el Señor o perseverar en mi situación. ¿Me está entendiendo? Mi situación me va a deprimir, me va a maltratar, va a hacer llevarme hasta lo más bajo. El diablo va a aprovechar. Como decía una hermana, el diablo cochino puede aprovechar. Pero en la segunda, mi amado hermano, podemos estar seguros que Dios en cualquier momento nos va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dejaremos de estar culpando a Dios, al hermano, a la iglesia, al trabajo, al mundo entero. Y termino con eso. Capta el verdadero mensaje de esa prueba. Ellos necesitaban captar el verdadero mensaje, el verdadero aprendizaje, que ya lo hablamos. ¿Cuánto tiempo iban a estar allí? ¿Cuánto tiempo? En Babilonia. ¿Cuántos? 70 años. El Señor les dijo, eso lo dije yo en Nehemías, en mis propias palabras paisas, el Señor les dijo, por medio del profeta: cójanla suave y relájense, porque van a estar aquí 70 años. Así que prepárense a ser bendecidos en medio de la prueba, bien, y dejen hasta que avancen. El pueblo de Israel dio cuántas vueltas en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años dando vueltas en el desierto. Pero escuche, porque ya estoy terminando, hermano. Usted no se ponga a pensar: hay 70, 40. ¿Cuánto me voy a demorar yo? ¿Sabe cuánto nos demoramos? El tiempo que nos tardemos en reconocer por qué estoy allí y el propósito de saber. Eso nos tardaremos, porque a partir de ahí el Señor va a venir a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces concluyo diciendo: en medio de la prueba, ora más
creen? No todos lo creen, pero voy a repetir. ¿Cuántos lo creen? Vamos a colocarnos un día. Dios tiene un plan. Él le dijo al pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y hoy lo dice al Ministerio del Centro Cristiano de Formación. Y el Señor le dice hoy así por la fe: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y son planes de bienestar.